Ella no dijo nada, no gritó, no se vengó, no suplicó, simplemente se fue. Y con ese silencio destruyó años de manipulación, control y juegos emocionales. Carl Jung descubrió algo que las personas con poder verdadero saben instintivamente, pero que la mayoría tarda décadas en aprender. Que alejarte de lo que te daña sin explicación, sin drama, sin necesidad de que entiendan, es el acto de poder más devastador que existe. No para el otro, para ti misma. Porque en ese momento te estás eligiendo con una contundencia que ninguna palabra jamás podría expresar. Estás declarando que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en quien ya demostró que no la merece. Que tu paz es más sagrada que cualquier relación que la amenace. Que prefieres estar sola en tu verdad que acompañada en tu miseria. Y esa decisión, ese momento donde simplemente te retiras sin voltear atrás, cambia todo. Cambia cómo te ven, cambia cómo te sientes, cambia quién aparece después en tu vida. Porque finalmente dejaste de mendigar tu lugar en espacios donde nunca fuiste valorada. Jung pasó décadas estudiando el poder psicológico del retiro consciente y descubrió algo que revoluciona completamente cómo entendemos las relaciones y el poder personal. Que las personas que pueden alejarse sin necesidad de cierre, sin necesidad de venganza, sin necesidad de que el otro reconozca el daño, son las que han alcanzado lo que él llamaba soberanía del self. Han integrado tanto su valor interno que ya no dependen de validación externa para sentirse completas. Ya no necesitan que otros admitan su error para poder soltar. Ya no requieren disculpas para perdonar y seguir adelante. Ya no esperan que quien las lastimó finalmente las vea, porque ellas ya se ven a sí mismas. Y esa visión propia es suficiente. Pero la mayoría no puede alejarse. Y Jung entendía exactamente por qué. Porque alejarte requiere algo que pocos han desarrollado. Requiere que valores más tu futuro que tu pasado. Que valores más tu paz que tener razón. Que valores más tu dignidad que ser amada por quien claramente no sabe amarte. Y eso es brutalmente difícil cuando has invertido años, cuando has dado tanto, cuando una parte de ti sigue esperando que finalmente cambie, que finalmente te vea, que finalmente sea suficiente. Alejarte significa aceptar que no lo harán, que no cambiarán, que no te verán, y que todo ese tiempo, toda esa energía, todo ese amor fue dado a quien no tenía capacidad de recibirlo. Esa aceptación duele más que quedarte, pero es la única que te libera. Déjame contarte algo que Jung descubrió y que cambia todo. Cuando te alejas de algo que te daña, no estás perdiendo, estás recuperando la energía que estabas invirtiendo en sostener algo muerto, recuperando la paz que estabas sacrificando por mantener una conexión tóxica, recuperando tu poder que habías entregado a quien lo usaba en tu contra. Y en el espacio que deja esa ausencia, algo extraordinario comienza a suceder. Comienzas a recordar quién eras antes de perder pedazos de ti misma, tratando de encajar en la vida de alguien que nunca te hizo espacio realmente. Comienzas a reconectar con partes de ti que habías silenciado para no incomodar. Comienzas a respirar de una manera que no respirabas hace años. Y aquí está lo que nadie te dice sobre alejarte. Que en el momento que lo haces sin voltear atrás, sin checar si te buscan, sin esperar que se den cuenta de lo que perdieron, cambias tu frecuencia energética completamente. Jung lo llamaría reconfiguración del campo psíquico. Dejas de vibrar en necesidad, en mendigar, en esperar migajas. Comienzas a vibrar en certeza, en valoración propia, en estándares inquebrantables. Y esa nueva frecuencia atrae algo completamente diferente. No inmediatamente, no mágicamente, pero inevitablemente. Porque finalmente dejaste de aceptar lo inaceptable. Y cuando dejas de aceptar basura, la vida deja de ofrecértela. Pero alejarte no es solo caminar físicamente. Eso es lo fácil. Lo difícil es el alejamiento energético. Es cuando esa persona te busca y ya no sientes esa urgencia de responder. Es cuando piensan en ti y tu cuerpo ya no lo siente.
Es cuando intentan regresar y tu alma ya no resuena con su frecuencia. Ese es el alejamiento real, el que sucede primero internamente. Jung decía que puedes estar físicamente ausente pero emocionalmente todavía encadenada. Pero cuando te alejas desde tu núcleo más profundo, cuando sueltas no solo el contacto sino la esperanza, la fantasía, la versión idealizada que nunca fue real, entonces eres verdaderamente libre. Y esa libertad aterra porque significa que ya no tienes excusa para no vivir plenamente. Ya no puedes culpar a esa persona por tu infelicidad. Ya no puedes usar esa situación como razón para no avanzar. Ya no puedes esconderte detrás de cuando él cambie, o cuando ella se dé cuenta, o cuando finalmente me valore, porque te alejaste, y ahora toda la responsabilidad de tu vida recae completamente en ti. Ese es el precio de la libertad, y no todos están dispuestos a pagarlo. Por eso muchos prefieren quedarse quejándose que irse y transformarse. Pero si estás aquí, si algo en ti reconoce estas palabras, es porque estás lista. Lista para entender que alejarte no es tu última opción. Es tu primera declaración de amor propio. Es tu manera de decir, ya no acepto esto, ya no tolero esto, ya no traiciono mi paz por mantener conexiones que me cuestan mi alma. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente te alejas desde esa certeza profunda, Jung diría que has tocado tu poder más auténtico, el poder que no necesita gritar porque su silencio ya dice todo. Si estas palabras ya están despertando algo en ti, si estás comenzando a reconocer que alejarte no es debilidad, sino tu poder más grande, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. Presiona ese botón. Activa la campanita, porque cada semana compartimos verdades psicológicas profundas que la mayoría nunca escuchará. Y en los comentarios quiero que escribas solo 2 palabras. Me alejo, porque declararlo, aunque sea anónimamente, le da poder. Le dice a tu inconsciente que esta vez es real, que ya no hay vuelta atrás. Y si este video está resonando con tu alma, compártelo. Envíaselo a esa amiga que sigue dando oportunidades a quien no las merece, a esa hermana que sigue esperando que alguien cambie, a ti misma del pasado que necesitaba escuchar que está bien soltar. Ahora déjame contarte una historia que lo cambiará todo. Había una mujer llamada Elena. Durante 5 años estuvo en una relación donde siempre era demasiado intensa cuando expresaba sus emociones, demasiado exigente cuando pedía consistencia, demasiado sensible cuando señalaba contradicciones, demasiado dramática cuando su intuición captaba mentiras. Y Elena, como hacen muchas mujeres, comenzó a hacerse más pequeña, a pedir menos, a expresar menos, a necesitar menos, pensando que si ella se reducía lo suficiente, si se hacía más fácil, más simple, más conveniente, finalmente sería suficiente para él. Pero cada vez que se hacía más pequeña, él retrocedía más, porque no era que ella fuera demasiado, era que él era muy poco. Pero Elena no podía verlo todavía. Un día, después de otra discusión donde él le dijo que estaba siendo irracional, algo cambió. Elena se miró al espejo y no reconoció a la mujer que veía. La mujer vibrante que reía fuerte había sido reemplazada por alguien cautelosa que medía cada palabra. La mujer que confiaba en su intuición había sido reemplazada por alguien que constantemente dudaba de su propia percepción. La mujer que sabía su valor había sido reemplazada por alguien que mendigaba migajas de afecto y las llamaba amor. Y en ese momento de claridad brutal, Elena tomó la decisión más aterradora de su vida. Se alejó, no con un discurso preparado, no con una última pelea donde finalmente le dijera todo. Simplemente empacó sus cosas mientras él estaba fuera y se fue. Dejó una nota de 3 líneas. Ya no puedo seguir traicionándome por mantener esto. Te deseo bien. No me busques. Los primeros días fueron devastadores. Elena lloraba en el piso de su apartamento vacío, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Él le mandaba mensajes diciendo que estaba exagerando, que podían hablarlo,
que era infantil irse así, y cada mensaje era una tentación de regresar, de explicar, de darle una oportunidad más. Pero algo en Elena se había quebrado de una manera que paradójicamente la hizo más fuerte. Ese algo era su tolerancia al autoabandono. Ya no podía traicionarse ni un día más. Y cada vez que sentía la tentación de responder, se preguntaba algo que Jung recomendaría: ¿esto me acerca a quien quiero ser o me aleja de ella? Y la respuesta siempre era clara. Pasaron semanas, luego meses, y algo comenzó a suceder que Elena no anticipó. Comenzó a sentir algo que no había sentido en años. Espacio mental para pensar sus propios pensamientos sin cuestionarlos constantemente. Espacio emocional para sentir sus propias emociones sin suprimirlas por miedo a ser demasiado. Espacio energético para hacer cosas solo porque las disfrutaba, no porque necesitaba demostrar su valor. Comenzó a recordar que amaba pintar. Comenzó a reconectar con amigas que había descuidado. Comenzó a reír de maneras que había olvidado que podía reír. Y se dio cuenta de algo profundo. No había perdido el amor de su vida al irse. Había recuperado el amor de su vida a sí misma. 6 meses después, él apareció, con flores, con palabras que ella había esperado escuchar durante años, con promesas de que ahora sí había entendido, de que había cambiado. Y Elena lo escuchó, pero algo era diferente. Ella era diferente. Podía verlo con claridad que no tenía antes. Podía ver que las palabras eran hermosas, pero vacías, que las promesas eran desesperadas, pero no genuinas, que él no había cambiado, simplemente extrañaba la comodidad de tenerla disponible. Y por primera vez en 5 años, Elena dijo, no sin culpa, sin duda, sin necesidad de justificar, solo un no tranquilo, firme, final. Y cuando él se fue, Elena no lloró, sonrió, porque acababa de presenciar su propia transformación. La mujer que 6 meses atrás hubiera regresado corriendo ahora podía ver con absoluta claridad que alejarse había sido su salvación. Jung explicaría lo que le sucedió a Elena como el proceso de recuperar proyecciones y reclamar el self. Durante años, Elena había proyectado su poder en él. Había puesto su felicidad, su valor, su sentido de completitud en manos de alguien que no tenía capacidad de sostenerlo. Y al alejarse, no solo se alejó de él, se alejó de esa versión de sí misma que necesitaba su validación para existir. Y en ese espacio vacío comenzó a construir algo completamente nuevo, una identidad que no dependía de ser elegida. Una valoración que no fluctuaba según el trato de otros. Un centro tan sólido que nada externo podía derribarlo. Pero aquí está lo que Jung enfatizaría sobre la historia de Elena, que alejarse no la salvó mágicamente. Lo que la salvó fue lo que hizo con ese alejamiento. Porque puedes alejarte físicamente, pero seguir encadenada emocionalmente. Puedes cortar contacto, pero seguir esperando que se den cuenta de lo que perdieron. Puedes estar sola, pero seguir viviendo para el día que regresen arrepentidos. Elena hizo algo diferente. Se alejó y se quedó alejada. No checó sus redes sociales. No preguntó a amigos mutuos. No creó situaciones donde pudieran encontrarse casualmente. Se alejó completamente y usó ese espacio no para obsesionarse con él, sino para reconstruirse a sí misma. Y aquí viene la parte que más transforma. 1 año después de alejarse, Elena conoció a alguien, pero esta vez todo era diferente. No porque él fuera perfecto, sino porque ella era completa. No entró a esa relación desde necesidad, sino desde elección, no buscando ser salvada, sino compartiendo su plenitud. No mendigando valoración, sino ofreciendo la suya desde un lugar de abundancia interna. Y cuando ese hombre intentó comportarse de maneras que le recordaban su relación pasada, Elena no se cuestionó a sí misma. No se hizo más pequeña, no justificó lo injustificable. Simplemente estableció límites claros. Y cuando él no pudo respetarlos, Elena se alejó nuevamente, pero esta vez sin drama, sin meses de agonía,
simplemente reconociendo que no era compatible y soltando con gracia, porque había aprendido la lección más importante, que alejarte no es algo que haces una sola vez, es una práctica, una forma de vivir, una declaración constante de que tu paz no está en negociación. La historia de Elena es la historia de miles de mujeres que finalmente descubren su poder en el acto de retirarse, pero también es advertencia, porque muchas se alejan del lugar equivocado pero con la intención equivocada. Se alejan con resentimiento esperando castigar. Se alejan con expectativa esperando que el otro despierte. Se alejan con fantasía esperando que su ausencia finalmente los haga valorarlas. Y ese alejamiento no transforma, solo prolonga el dolor. El alejamiento que Jung reconocería como verdadero poder es el que se hace desde claridad, no desde rabia, desde amor propio, no desde venganza, desde certeza de que ya no resuenas con esa frecuencia, no desde esperanza de que cambien la suya. Cuando te alejas así, cuando realmente sueltas no solo la persona sino la versión de ti que necesitaba que esa persona te validara, todo cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia, lo que atraes cambia, porque finalmente dejaste de buscar tu valor en miradas ajenas y comenzaste a construirlo desde tu interior, y ese es el único poder real que existe. Jung descubrió algo que cambia completamente cómo entendemos el poder de alejarse, que no es el acto físico lo que transforma, es la muerte psicológica que ocurre cuando finalmente sueltas la fantasía, porque esto es lo que realmente te mantiene atrapada, no la persona. La fantasía de quién podrían ser si finalmente cambiaran, la fantasía de cómo sería la relación si finalmente te vieran. La fantasía del potencial que solo tú puedes ver, pero que nunca se manifiesta. Y alejarte significa matar esa fantasía, enterrarla, llorar su muerte. Y aceptar que la persona real nunca fue quien tú necesitabas que fuera. Esta muerte psicológica es lo que Jung llamaba la nigredo en el proceso alquímico, la fase de oscurecimiento, la fase donde todo se descompone antes de poder transformarse en algo nuevo. Y la mayoría no puede atravesarla. Prefieren volver a la fantasía conocida que sentarse en la oscuridad de la realidad. Prefieren la ilusión cómoda que la verdad incómoda. Prefieren seguir esperando que enfrentar, que han estado esperando algo que nunca llegará. Pero la mujer que tiene el valor de atravesar esa nigredo, de sentarse en esa oscuridad sin huir, emerge completamente transformada. Ya no es la misma. Ha muerto una versión de sí misma y ha nacido algo más fuerte, más claro, más real. Pero déjame hablarte de lo que nadie menciona sobre alejarse, del vacío que viene después. Porque cuando te alejas de algo que ocupaba tanto espacio en tu mente, en tu tiempo, en tu energía, queda un hueco enorme. Y ese hueco da miedo. Es tentador llenarlo inmediatamente con otra persona, con trabajo obsesivo, con distracciones constantes. Pero Jung te diría que resistas esa tentación, que ese vacío es sagrado, que en ese espacio vacío es donde ocurre la verdadera transformación. Porque por primera vez en quizás años no estás siendo definida por una relación, no estás siendo validada o invalidada por opinión ajena. Estás cara a cara contigo misma, con tus miedos, con tus patrones, con las preguntas que has estado evitando. ¿Quién soy sin esta relación? ¿Qué quiero realmente cuando nadie está influyendo mi decisión? ¿Qué partes de mí he estado negando para encajar en la vida de alguien más? Estas preguntas son incómodas, pero son las que te liberan, porque solo cuando las respondes honestamente puedes comenzar a vivir desde tu verdad en lugar de desde adaptación constante. Solo cuando sabes quién eres en soledad, puedes elegir compañía que realmente resuene con esa verdad. Todo lo demás es dos máscaras interactuando, no dos personas reales conectando. Ahora quiero hablarte de algo crucial que Jung enseñaba sobre el retiro consciente, que hay diferencia entre alejarte reactivamente y alejarte desde soberanía.
Alejarte reactivamente es cuando lo haces desde rabia, desde dolor, desde necesidad de castigar o de ser vista. Es alejarte esperando que tu ausencia los despierte, los cambie, los haga valorarte finalmente. Ese alejamiento está todavía atado, todavía dependiente, todavía esperando algo del otro. Pero alejarte desde soberanía es completamente diferente. Es cuando lo haces desde claridad tranquila de que esto ya no sirve a tu crecimiento. Desde reconocimiento de que esta dinámica no está alineada con quien estás convirtiéndote. Desde amor propio tan profundo que no necesitas que ellos entiendan, que reconozcan, que cambien. Simplemente reconoces que ya no resuenas y actúas en consecuencia. Ese alejamiento soberano tiene una cualidad energética completamente distinta. No hay drama, no hay necesidad de última palabra, no hay explicaciones infinitas tratando de hacer que comprendan. Hay simplemente una decisión interna seguida de acción alineada, y ese tipo de alejamiento es el que realmente transforma, porque no está buscando nada del otro, está honrando algo en ti, tu paz, tu dignidad, tu evolución. Y cuando te alejas desde ese lugar, Jung diría que has tocado tu self auténtico, esa parte de ti que sabe su valor sin necesitar validación externa. Pero aquí viene algo que necesitas entender. Alejarte desde soberanía no significa que no duela, no significa que no extrañes, no significa que no haya momentos de duda donde te preguntes si hiciste lo correcto. El dolor está ahí. La diferencia es que ahora ese dolor tiene dirección. No es dolor que te mantiene estancada, es dolor que te mueve hacia algo mejor. Es el dolor de crecimiento, no el dolor de estancamiento. Es como el dolor muscular después de entrenar, incómodo pero señal de que te estás fortaleciendo. Y puedes sostener ese dolor porque sabes que del otro lado está una versión de ti más integrada, más completa, más fiel a sí misma. Jung también nos advertía sobre algo importante, que algunas personas nunca te dejarán ir tranquilamente. Cuando te alejas, especialmente si eras funcional para ellos, intentarán todo para regresarte. Promesas de cambio, disculpas que suenan sinceras, momentos de vulnerabilidad calculada, recordatorios de los buenos tiempos, culpa por abandonarlos en momento difícil. Y aquí es donde tu alejamiento realmente se prueba, porque es fácil alejarte cuando están siendo horribles. Lo difícil es mantenerte alejada cuando están siendo la versión de ellos que siempre quisiste que fueran. Cuando están finalmente dándote lo que pediste por años, pero necesitas preguntarte algo crucial. ¿Están cambiando realmente o están simplemente haciendo lo mínimo necesario para regresarte al patrón? La respuesta casi siempre está en el timing. Si cambiaron solo después de que te fuiste, si la transformación solo apareció cuando perdieron tu presencia, entonces no es transformación real. Es pánico por pérdida. Es estrategia de recuperación. Y en el momento que regreses, que estés segura nuevamente, que bajes la guardia, volverán exactamente a como eran, porque no cambiaron internamente. Solo ajustaron externamente para recuperar lo que perdieron. Jung te diría que el cambio real toma tiempo, trabajo consciente, a menudo terapia y sobre todo sucede independientemente de si regresas o no. El cambio real no es show para recuperarte, es transformación genuina que ocurre porque la persona finalmente se vio a sí misma y no pudo seguir siendo quien era. Ahora déjame hablarte del efecto dominó de alejarte, porque cuando te alejas de una situación que no te servía, especialmente si era situación central en tu vida, no solo esa relación cambia, todo cambia. Comienzas a notar otras áreas donde también estabas tolerando lo intolerable. Esa amistad que siempre toma pero nunca doña, ese trabajo que drena tu alma, esos compromisos que aceptas por obligación, no por deseo. Ese alejamiento inicial te enseñó algo invaluable, que puedes soltar, que puedes decir no, que puedes priorizar tu paz. Y una vez que sabes eso, una vez que has probado la libertad,
que viene de alejarte de lo que no resuena, no puedes seguir tolerando en otras áreas. Es como si alejarte hubiera activado un estándar interno que antes no existía. Un estándar que dice: mi energía es preciosa y ya no la desperdicio en lo que no me nutre. Mi tiempo es finito y ya no lo regalo a quien no lo valora. Mi presencia es regalo y ya no la ofrezco a quien la trata como obligación. Ese estándar cambia todo. Las personas que no pueden alcanzarlo comienzan a salir naturalmente de tu vida, no porque los eches, sino porque tu frecuencia cambió y ya no hay resonancia. Y al principio eso puede sentirse como pérdida, tu círculo se hace más pequeño, tus opciones parecen reducirse. Pero lo que realmente está pasando es purificación. Estás creando espacio para lo que realmente pertenece en tu vida, para conexiones genuinas, para reciprocidad real, para amor que no requiere tu autotraición. Y finalmente, Jung te diría algo que necesitas grabar en tu alma: que alejarte no es tu última opción cuando todo lo demás falla. Es tu primera opción cuando reconoces que algo no está alineado con tu verdad. No tienes que esperar a estar completamente destruida para irte. No tienes que agotar todas las posibilidades antes de protegerte. No tienes que dar infinitas oportunidades a quien sigue demostrando que no está listo para recibirlas. Puedes alejarte simplemente porque algo no se siente bien, porque tu intuición te dice que no, porque tu cuerpo se tensa en su presencia, porque tu paz se altera constantemente. Esas son razones suficientes. No necesitas evidencia dramática de abuso. No necesitas que sea lo suficientemente malo para justificar tu alejamiento. Tu incomodidad es suficiente. Tu intuición es suficiente. Tu paz comprometida es suficiente. Alejarte es tu derecho, no tu último recurso. Es tu poder, no tu debilidad. Es tu amor propio en acción, no tu egoísmo. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando internalizas que no le debes tu presencia a nadie, que no la honre, te conviertes en alguien completamente diferente. Alguien que otros no pueden manipular, porque ya no tienes miedo de estar sola. Alguien que otros no pueden controlar, porque tu paz es más valiosa que su aprobación. Alguien inolvidable porque finalmente te elegiste a ti misma de manera tan contundente que cambió tu energía para siempre. Ahora, déjame contarte la historia de Martina. Una historia que Jung habría usado como ejemplo perfecto de lo que significa realmente el poder de alejarse. Martina tenía 32 años cuando finalmente entendió algo que cambió el curso de su vida. Había pasado los últimos 3 años en una relación con Andrés, un hombre que todos consideraban encantador, exitoso, perfecto en papel. Pero lo que nadie veía, lo que Martina apenas se atrevía a admitir incluso a sí misma, era que ella estaba desapareciendo lentamente en esa relación. No por abuso evidente, no por gritos o violencia, sino por algo mucho más insidioso, por la invalidación constante disfrazada de preocupación, por el control disfrazado de protección, por la crítica disfrazada de ayuda para mejorar. Cada vez que Martina expresaba un sentimiento, Andrés le explicaba por qué ese sentimiento no tenía sentido. Cada vez que tomaba una decisión, él tenía razones lógicas de por qué estaba equivocada. Cada vez que quería hacer algo sola, él preguntaba por qué no quería incluirlo, haciéndola sentir culpable por necesitar espacio. Y Martina lentamente comenzó a dudar de todo, de su percepción, de su juicio, de su intuición, de su derecho a sentir lo que sentía sin tener que justificarlo lógicamente. Se convirtió en una versión censurada de sí misma, midiendo cada palabra, cada emoción, cada deseo, preguntándose si era válido antes de expresarlo. El punto de quiebre llegó un martes ordinario. Martina había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que llevaba años esperando, y cuando se lo contó a Andrés con emoción apenas contenida, él no la felicitó. La miró con esa expresión que ella había aprendido a temer, esa expresión que decía: necesito explicarte por qué estás equivocada. Y durante la siguiente hora, Andrés
le dio 20 razones perfectamente lógicas de por qué no debería tomar ese trabajo. El cambio era arriesgado, la ciudad era cara, estaría lejos de su familia. ¿Y qué pasaría con su relación? Esperaba él que dejara todo para seguirla. Cada razón sonaba sensata. Cada argumento parecía venir de preocupación genuina. Pero algo en Martina se quebró en ese momento, porque se dio cuenta de algo que había estado negando por 3 años, que nunca, ni una sola vez, él había respondido a sus sueños con «qué increíble, ¿cómo podemos hacer que funcione?». Siempre era «aquí están los problemas, aquí está por qué no deberías». Y en ese momento de claridad dolorosa, Martina vio el patrón completo, no solo en esta conversación. En 3 años de conversaciones, donde sus ideas eran cuestionadas, sus emociones eran invalidadas, sus decisiones eran analizadas hasta que ella misma dudaba de ellas. Ella no era pareja en esta relación, era proyecto de mejora constante, era problema a resolver, era algo que él necesitaba controlar para sentirse seguro. Esa noche, mientras Andrés dormía tranquilamente después de convencerla de que rechazara la oferta, Martina no pudo dormir. Y en esa oscuridad tomó una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, Martina llamó a la empresa y aceptó el trabajo. Dio su renuncia en su empleo actual. Llamó a su hermana y le pidió que la ayudara a buscar apartamento en la nueva ciudad. Y cuando Andrés salió del baño, Martina estaba sentada en la cama con una claridad en sus ojos que él nunca había visto. Acepté el trabajo. Me voy en un mes. Esto no es una discusión. Lo que siguió fue exactamente lo que Hyun predecía. Andrés pasó por todas las fases. Primero rabia. ¿Cómo podía tomar esa decisión sin consultarlo? Luego manipulación emocional. Después de todo lo que había hecho por ella, así le pagaba. Luego culpa. Era egoísta. Estaba destruyendo lo que tenían. Finalmente promesas. Cambiaría, sería diferente. La apoyaría en lo que quisiera. Pero Martina, por primera vez en 3 años, no se movió. No se disculpó. No explicó. No justificó. Solo repitió tranquilamente: me voy en un mes. Esta decisión ya está tomada. Y aquí está lo que Hyun reconocería como el momento de verdadera transformación. No fue cuando Martina se fue físicamente un mes después. Fue ese momento en la cama cuando decidió internamente y actuó desde esa decisión sin necesitar su permiso, su aprobación o su comprensión. Ese fue el momento donde recuperó su soberanía, donde dejó de vivir su vida como negociación constante y comenzó a vivirla como declaración de quién era. Ese momento, aunque pequeño externamente, representó una muerte psicológica completa de la Martina que mendigaba espacio para existir y el nacimiento de la Martina que simplemente ocupaba su espacio sin pedir permiso. El mes de transición fue brutal. Andrés alternaba entre promesas y amenazas, entre súplicas y castigos emocionales. Sus amigos mutuos le decían que estaba exagerando, que todas las relaciones requieren compromiso, que estaba tirando años de historia por un trabajo. Su propia madre le preguntaba si estaba segura de abandonar una relación estable por una oportunidad que podía no funcionar. Y hubo momentos, especialmente a las 3 de la mañana rodeada de cajas, donde Martina dudó, donde la tentación de quedarse, de volver a lo conocido, era casi insoportable. Pero cada vez que sentía esa tentación, se preguntaba algo que había leído de Hyun: prefiero la comodidad de mi prisión o la incomodidad de mi libertad. Y cada vez elegía la incomodidad de su libertad. 6 meses después de mudarse, Martina estaba en su nuevo apartamento, en una ciudad donde no conocía a nadie, en un trabajo que la desafiaba diariamente, más sola que nunca en su vida, pero también más viva, porque algo extraordinario estaba sucediendo. Sin la voz constante de Andrés, cuestionando cada decisión, Martina comenzó a confiar en sí misma nuevamente. Comenzó a tomar decisiones rápidamente, sin segunda adivinar cada opción. Comenzó a sentir emociones, sin inmediatamente analizarlas,
para ver si eran válidas. Comenzó a perseguir ideas, sin primero construir el caso perfecto de por qué tenían sentido. Comenzó a recordar quién era antes de convertirse en versión aceptable para alguien más. Y entonces conoció a David en una librería un sábado lluvioso, y lo primero que notó no fue su apariencia o su encanto, fue cómo respondió cuando ella mencionó que estaba escribiendo un libro. No con escepticismo disfrazado de preocupación, no con preguntas diseñadas para encontrar fallas, sino con un simple «eso es increíble, cuéntame más». Y en ese momento, Martina se dio cuenta de algo profundo, que había estado llamando amor a algo que nunca lo fue, que había confundido intensidad con intimidad, control con cuidado, posesión con pasión, y que ahora, después de haber hecho el trabajo de alejarse, de estar sola, de reconstruirse, finalmente podía reconocer cómo se sentía el respeto real. Pero aquí está lo más importante de la historia de Martina, que no necesitó a David para validar su decisión. No se quedó en la nueva ciudad porque conoció a alguien, se habría quedado de todos modos, porque había descubierto algo que Jun pasó su vida enseñando, que la relación más importante que tendrás jamás es contigo misma. Y cuando esa relación es sólida, cuando te has elegido tan contundentemente que cambiaste el curso de tu vida para honrarte, entonces todo lo demás se alinea naturalmente. Las personas correctas aparecen, las oportunidades fluyen. La vida comienza a reflejar el valor que finalmente te diste a ti misma. Si la historia de Martina resuena contigo, si ves fragmentos de tu propia vida en su experiencia, quiero que escribas en los comentarios, yo también me voy. No necesitas explicar de qué o de quién, solo esa declaración, porque hay poder en nombrarlo. Y si este video te ha movido, si estas historias te han mostrado que alejarte no es rendirse sino reclamarte, entonces dale like ahora mismo. Compártelo con esa persona que sigue dándose razones de por qué quedarse cuando su alma ya está gritándole que se vaya. Y suscríbete porque cada semana compartimos estas verdades que nadie más te dirá. Estas verdades que Jung dedicó su vida a descubrir sobre cómo funciona realmente la psique humana. Jung tenía razón. Alejarte no es tu debilidad. Es tu declaración más poderosa de que finalmente te has visto, te has valorado, te has elegido, y esa elección, ese momento de soberanía absoluta, donde decides que tu paz vale más que cualquier conexión que la comprometa, cambia todo. No inmediatamente, no mágicamente, pero inevitablemente, porque finalmente dejaste de traicionarte, y cuando dejas de traicionarte, la vida deja de traerte situaciones que requieren tu autotraición. Martina ahora, 2 años después, dice algo que Jung aplaudiría, que alejarse de Andrés no fue el final de su historia de amor, fue el comienzo, porque finalmente comenzó la única historia de amor que realmente importa, la historia de amor contigo misma, y todas las demás historias son solo capítulos en esa narrativa más grande, capítulos que a veces necesitas cerrar para que nuevos capítulos más alineados puedan comenzar. Así que aquí está tu invitación final. Si hay algo o alguien en tu vida que sabes que necesitas soltar, pero el miedo te paraliza, recuerda esto. Alejarte no es abandonar el amor, es finalmente dártelo a ti misma. No es rendirte, es reclamarte. No es el final, es el comienzo de todo lo que siempre debió ser, pero no podía manifestarse mientras estabas atrapada en lo que ya no servía. Tu poder no está en quedarte y aguantar, está en alejarte y transformarte. Y ese poder, una vez que lo descubres, una vez que lo usas, nunca te abandona. Se convierte en parte de quien eres, en tu estándar inquebrantable, en tu dignidad innegociable, en tu paz, que finalmente es más valiosa que cualquier conexión. Gracias por estar aquí, por tener el valor de escuchar estas verdades, por estar lista para tu propia transformación. Nos vemos en el próximo viaje hacia el poder que siempre estuvo en ti, esperando que finalmente lo reclamaras. Alejarte puede ser tu mayor poder,
y ahora sabes exactamente por qué. Hay un momento en el viaje de alejarte que nadie te prepara para enfrentar. Un momento que llega semanas o meses después de que te fuiste, después de que el dolor inicial se calmó, después de que la tentación de regresar pasó. Es el momento donde te encuentras sola en tu apartamento, en tu vida reconstruida, en tu nueva rutina, y de repente algo te golpea con claridad cristalina. No extrañas a la persona de quien te alejaste, extrañas la versión de ti misma que creías que eras cuando estabas con ellos. Extrañas la fantasía de lo que podría haber sido. Extrañas la comodidad de lo conocido, incluso si lo conocido te estaba destruyendo lentamente. Y en ese momento de honestidad brutal, Jung diría que finalmente estás lista para la verdadera transformación. Porque finalmente has dejado de idealizar lo que perdiste y puedes ver con claridad lo que realmente ganaste. Tu vida de vuelta, tu voz de vuelta, tu alma de vuelta. Este es el momento que la mayoría nunca alcanza porque regresan antes de llegar aquí. Regresan en la fase del dolor agudo. Regresan cuando la soledad se siente insoportable. Regresan cuando la duda los convence de que cometieron un error. Pero los que se quedan alejados el tiempo suficiente para llegar a este momento de claridad, descubren algo revolucionario, que lo que llamaban amor era muchas veces adicción, que lo que llamaban conexión era muchas veces codependencia, que lo que llamaban compromiso era muchas veces autoabandono. Y esa distinción, esa capacidad de finalmente ver la diferencia, es lo que te asegura que nunca volverás a tolerar lo intolerable. Jung hablaba de lo que él llamaba el proceso de desidentificación. Cuando pasas suficiente tiempo en una relación, especialmente una relación intensa, comienzas a definirte en relación a esa persona. Eres la novia de, la esposa de, la que siempre está con. Tu identidad se fusiona con esa conexión hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienza el nosotros. Y alejarte significa atravesar el doloroso proceso de deshacer esa fusión, de separar tu identidad de esa relación, de recordar quién eras antes y descubrir quién puedes ser ahora. Ese proceso no toma días, toma meses, a veces años, y requiere que te sientes con la pregunta más aterradora que existe. ¿Quién soy yo sin esta persona? ¿Sin este rol? ¿Sin esta historia que he estado contando sobre mí misma? Y aquí está lo que descubres cuando finalmente te atreves a responder esa pregunta honestamente, que eres mucho más de lo que creías, que había partes de ti que habías silenciado para encajar en esa dinámica. Sueños que habías archivado, intereses que habías descartado, aspectos de tu personalidad que habías suavizado. Y ahora, en este espacio de alejamiento, todas esas partes pueden finalmente emerger. Puede ser ruidosa si quieres sin preocuparte de que sea demasiado. Puede ser ambiciosa sin miedo de que intimides. Puede ser vulnerable sin terror de que sea usado en tu contra. Puede ser todo lo que eres sin edición. Y esa libertad, esa capacidad de existir sin censura interna constante, es el regalo más grande que te das al alejarte. Pero déjame hablarte de algo que Jung enfatizaba y que es crucial entender. Que alejarte de una persona o situación tóxica no te hace automáticamente inmune a repetir el patrón. Porque el patrón no vive en el otro, vive en ti. En tu inconsciente, en las heridas no sanadas que inconscientemente buscan situaciones que las reactiven. Si no haces el trabajo de entender qué dentro de ti atrajo esa dinámica, qué necesidad no resuelta estabas tratando de satisfacer, qué herida de la infancia estabas intentando sanar a través de esa relación, entonces simplemente atraerás una versión diferente de la misma historia, un nombre diferente, una cara diferente, pero la misma dinámica esencial. Jung nos enseñaba que el propósito último de la vida no es la felicidad, es la totalidad. Es convertirte en la expresión más completa de quien realmente eres. Y a veces, la mayoría de las veces, ese camino hacia la totalidad requiere que te alejes de personas, lugares y versiones de ti misma que ya cumplieron su función.
no porque sean malas, sino porque ya no sirven a tu crecimiento, ya no resuenan con tu frecuencia actual, ya no te permiten ser quien estás convirtiéndote. Y tener el valor de alejarte de lo que ya no sirve, incluso si fue significativo, incluso si fue amado, incluso si duele, es el acto de amor propio más profundo que existe. Entonces déjame preguntarte directamente, ¿de qué necesitas alejarte? No mañana, no cuando tengas más claridad, no cuando sea el momento perfecto. Ahora, ¿qué en tu vida sabes en tu alma más profunda que ya no pertenece ahí, pero has estado evitando soltar por miedo? Escríbelo en los comentarios. No necesitas detalles, solo escribe, necesito alejarme de, y completa la frase. Porque nombrarlo es el primer paso. Reconocerlo conscientemente le quita el poder de controlarte inconscientemente. Y cuando lo escribes, cuando lo pones afuera, aunque sea de manera anónima, creas un compromiso contigo misma que es difícil romper. Y si este video ha sido el empujón que necesitabas, si estas palabras finalmente te dieron permiso de hacer lo que tu alma ha estado pidiendo por meses o años, entonces suscríbete ahora mismo. Porque esto no termina aquí. Cada semana compartimos las verdades psicológicas profundas que Jung dedicó su vida a descubrir. Las verdades que te liberan, que te transforman, que te devuelven a ti misma. Presiona suscribir. Activa la campanita y dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar que alejarse no es abandonar el amor, es finalmente dárselo a sí mismas. Y comparte este video, envíaselo a esa amiga que sigue en una situación que la está consumiendo pero tiene miedo de irse, a esa hermana que sigue dando oportunidades a quien sigue desperdiciándolas, a esa compañera de trabajo que sigue justificando lo injustificable, a ti misma del pasado que necesitaba escuchar que está bien soltar, que es valiente soltar, que a veces soltar es la única manera de sostener tu propia alma. Jung tenía razón sobre tantas cosas, pero especialmente sobre esto, que tu mayor poder no vive en tu capacidad de aguantar, de resistir, de mantenerte firme en situaciones que te destruyen. Tu mayor poder vive en tu capacidad de alejarte, de reconocer cuando algo ya no sirve, de honrar tu crecimiento más que tu historia, de elegir tu paz más que tu patrón, de valorar tu futuro más que tu pasado. Ese poder, el poder de alejarte conscientemente, de soltarte a ti misma, de lo que te mantiene pequeña, es el poder que cambia todo. Y cuando finalmente lo usas, cuando te alejas no desde rabia, sino desde claridad, no desde venganza, sino desde amor propio, no desde miedo, sino desde soberanía, algo extraordinario comienza a suceder. Tu energía cambia, tu frecuencia se eleva, y la vida, que siempre ha estado esperando que te valores lo suficiente, comienza a reflejar ese valor de vuelta. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades se alinean, las puertas que antes estaban cerradas se abren, no porque el universo te premia por sufrir, sino porque finalmente estás vibrando en la frecuencia de alguien que se elige, se honra, se valora, y esa frecuencia atrae lo que siempre mereciste, pero no podías recibir mientras estabas atrapada en lo que no era para ti. Así que este es tu momento, tu invitación, tu llamado. Aléjate de lo que ya no resuena. Suelta lo que ya cumplió su función. Libérate de las versiones de ti misma que construiste para sobrevivir situaciones que ya no estás en. Y camina hacia quien estás convirtiéndote sin disculpas, sin mirar atrás, sin necesitar que nadie entienda. Tu poder siempre estuvo en alejarte, en elegirte, en reconocer que tu presencia es un regalo que no todos merecen recibir. Y ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, ahora que lo entiendes en cada célula de tu ser, ya no puedes seguir traicionándote, ya no puedes seguir quedándote donde tu alma te pide que te vayas. Gracias por estar aquí, por tener el valor de escuchar estas verdades, por estar lista para tu transformación.
por ser una de las pocas que elige la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento. Nos vemos en el próximo viaje hacia tu poder más profundo, hacia la verdad que libera, hacia la versión de ti que siempre estuvo esperando que tuvieras el valor de reclamarla. Aléjate, elige tu paz, reclama tu vida. Ese es tu mayor poder. Y ahora es el momento de usarlo. Hay un momento en el viaje de alejarte que nadie te prepara para enfrentar. Un momento que llega semanas o meses después de que te fuiste, después de que el dolor inicial se calmó, después de que la tentación de regresar pasó. Es el momento donde te encuentras sola en tu apartamento, en tu vida reconstruida, en tu nueva rutina, y de repente algo te golpea con claridad cristalina. No extrañas a la persona de quien te alejaste. Extrañas la versión de ti misma que creías que eras cuando estabas con ellos. Extrañas la fantasía de lo que podría haber sido. Extrañas la comodidad de lo conocido, incluso si lo conocido te estaba destruyendo lentamente. Y en ese momento de honestidad brutal, Jung diría que finalmente estás lista para la verdadera transformación. Porque finalmente has dejado de idealizar lo que perdiste y puedes ver con claridad lo que realmente ganaste. Tu vida de vuelta, tu voz de vuelta, tu alma de vuelta. Este es el momento que la mayoría nunca alcanza porque regresan antes de llegar aquí. Regresan en la fase del dolor agudo. Regresan cuando la soledad se siente insoportable. Regresan cuando la duda los convence de que cometieron un error. Pero los que se quedan alejados el tiempo suficiente para llegar a este momento de claridad, descubren algo revolucionario, que lo que llamaban amor era muchas veces adicción, que lo que llamaban conexión era muchas veces codependencia, que lo que llamaban compromiso era muchas veces autoabandono. Y esa distinción, esa capacidad de finalmente ver la diferencia, es lo que te asegura que nunca volverás a tolerar lo intolerable. Jung hablaba de lo que él llamaba el proceso de desidentificación. Cuando pasas suficiente tiempo en una relación, especialmente una relación intensa, comienzas a definirte en relación a esa persona. Eres la novia de, la esposa de, la que siempre está con. Tu identidad se fusiona con esa conexión hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienza el nosotros. Y alejarte significa atravesar el doloroso proceso de deshacer esa fusión, de separar tu identidad de esa relación, de recordar quién eras antes y descubrir quién puedes ser ahora. Ese proceso no toma días, toma meses, a veces años, y requiere que te sientes con la pregunta más aterradora que existe. ¿Quién soy yo sin esta persona? ¿Sin este rol? ¿Sin esta historia que he estado contando sobre mí misma? Y aquí está lo que descubres cuando finalmente te atreves a responder esa pregunta honestamente, que eres mucho más de lo que creías, que había partes de ti que habías silenciado para encajar en esa dinámica, sueños que habías archivado, intereses que habías descartado, aspectos de tu personalidad que habías suavizado. Y ahora, en este espacio de alejamiento, todas esas partes pueden finalmente emerger. Puede ser ruidosa si quieres sin preocuparte de que sea demasiado. Puede ser ambiciosa sin miedo de que intimides. Puede ser vulnerable sin terror de que sea usado en tu contra. Puede ser todo lo que eres sin edición. Y esa libertad, esa capacidad de existir sin censura interna constante, es el regalo más grande que te das al alejarte. Pero déjame hablarte de algo que Jung enfatizaba y que es crucial entender. Que alejarte de una persona o situación tóxica no te hace automáticamente inmune a repetir el patrón. Porque el patrón no vive en el otro, vive en ti, en tu inconsciente. En las heridas no sanadas que inconscientemente buscan situaciones que las reactiven. Si no haces el trabajo de entender qué dentro de ti atrajo esa dinámica, qué necesidad no resuelta estabas tratando de satisfacer, qué herida de la infancia estabas intentando sanar a través de esa relación, entonces simplemente atraerás una versión diferente de la misma historia. Un nombre diferente, una cara diferente,
pero la misma dinámica esencial. Jung nos enseñaba que el propósito último de la vida no es la felicidad, es la totalidad. Es convertirte en la expresión más completa de quien realmente eres. Y a veces, la mayoría de las veces, ese camino hacia la totalidad requiere que te alejes de personas, lugares y versiones de ti misma que ya cumplieron su función. No porque sean malas, sino porque ya no sirven a tu crecimiento. Ya no resuenan con tu frecuencia actual, ya no te permiten ser quien estás convirtiéndote. Y tener el valor de alejarte de lo que ya no sirve, incluso si fue significativo, incluso si fue amado, incluso si duele, es el acto de amor propio más profundo que existe. Entonces déjame preguntarte directamente, ¿de qué necesitas alejarte? No mañana, no cuando tengas más claridad, no cuando sea el momento perfecto. Ahora, ¿qué en tu vida sabes en tu alma más profunda que ya no pertenece ahí, pero has estado evitando soltar por miedo? Escríbelo en los comentarios. No necesitas detalles, solo escribe, necesito alejarme de, y completa la frase. Porque nombrarlo es el primer paso. Reconocerlo conscientemente le quita el poder de controlarte inconscientemente. Y cuando lo escribes, cuando lo pones afuera, aunque sea de manera anónima, creas un compromiso contigo misma que es difícil romper. Y si este video ha sido el empujón que necesitabas, si estas palabras finalmente te dieron permiso de hacer lo que tu alma ha estado pidiendo por meses o años, entonces suscríbete ahora mismo. Porque esto no termina aquí. Cada semana compartimos las verdades psicológicas profundas que Jung dedicó su vida a descubrir, las verdades que te liberan, que te transforman, que te devuelven a ti misma. Presiona suscribir, activa la campanita y dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar que alejarse no es abandonar el amor, es finalmente dárselo a sí mismas. Y comparte este video, envíaselo a esa amiga que sigue en una situación que la está consumiendo pero tiene miedo de irse. A esa hermana que sigue dando oportunidades a quien sigue desperdiciándolas. A esa compañera de trabajo que sigue justificando lo injustificable. A ti misma, del pasado que necesitaba escuchar que está bien soltar, que es valiente soltar, que a veces soltar es la única manera de sostener tu propia alma. Jung tenía razón sobre tantas cosas, pero especialmente sobre esto. Que tu mayor poder no vive en tu capacidad de aguantar, de resistir, de mantenerte firme en situaciones que te destruyen. Tu mayor poder vive en tu capacidad de alejarte, de reconocer cuando algo ya no sirve, de honrar tu crecimiento más que tu historia, de elegir tu paz más que tu patrón, de valorar tu futuro más que tu pasado. Ese poder, el poder de alejarte conscientemente, de soltarte a ti misma, de lo que te mantiene pequeña, es el poder que cambia todo. Y cuando finalmente lo usas, cuando te alejas, no desde rabia, sino desde claridad, no desde venganza, sino desde amor propio, no desde miedo, sino desde soberanía, algo extraordinario comienza a suceder. Tu energía cambia, tu frecuencia se eleva, y la vida, que siempre ha estado esperando que te valores lo suficiente, comienza a reflejar ese valor de vuelta. Las personas correctas aparecen, las oportunidades se alinean, las puertas que antes estaban cerradas se abren. No porque el universo te premia por sufrir, sino porque finalmente estás vibrando en la frecuencia de alguien que se elige, se honra, se valora, y esa frecuencia atrae lo que siempre mereciste, pero no podías recibir mientras estabas atrapada en lo que no era para ti. Así que este es tu momento, tu invitación, tu llamado. Aléjate de lo que ya no resuena. Suelta lo que ya cumplió su función. Libérate de las versiones de ti misma que construiste para sobrevivir situaciones que ya no estás en. Y camina hacia quien estás convirtiéndote sin disculpas, sin mirar atrás, sin necesitar que nadie entienda. Tu poder siempre estuvo en alejarte, en elegirte, en reconocer que tu presencia es un regalo que no todos merecen recibir. Y ahora que lo sabes,
Ahora que lo sientes, ahora que lo entiendes en cada célula de tu ser, ya no puedes seguir traicionándote, ya no puedes seguir quedándote donde tu alma te pide que te vayas. Gracias por estar aquí, por tener el valor de escuchar estas verdades, por estar lista para tu transformación, por ser una de las pocas que elige la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento. Nos vemos en el próximo viaje hacia tu poder más profundo, hacia la verdad que libera, hacia la versión de ti que siempre estuvo esperando que tuvieras el valor de reclamarla. Aléjate, elige tu paz, reclama tu vida. Ese es tu mayor poder. Y ahora es el momento de usarlo.